Bueno, esta columna es el itinerario político que se publica el día de hoy en La Silla Rota, en nuestra página La Otra Opinión, en los periódicos del Debate y como en unos 20 periódicos más en el resto del país. Y se llama AMLO resultó peor que Díaz Ordaz y que Salinas. ¿Por qué razón ha resultado peor el gobierno de López Obrador que los mandatos, por ejemplo, de Gustavo Díaz Ordaz y de Carlos Salinas? Porque Díaz Ordaz, igual que Echeverría, utilizaron a los militares para llevar a cabo la mayor represión sufrida por los mexicanos tanto el 2 de octubre de 1968 como el 10 de junio de 1971. Es decir, que en su momento Díaz Ordaz y Echeverría lanzaron a militares y marinos contra las juventudes estudiantiles, la simiente de la llamada izquierda mexicana que exigían libertades democráticas elementales. Pero medio siglo después, los herederos de aquellos jóvenes y de aquella disque izquierda votaron a favor de una represiva militarización que desde hoy cancela las libertades democráticas básicas conquistadas luego de 5 décadas. Y en efecto, se hizo realidad el extraordinario poema breve de el gran José Emilio Pacheco, poema que dice lo siguiente: de jóvenes son todo aquello contra lo que lucharon a los 20. Eso es lo que le pasa a la disque izquierda mexicana. Pero el de López Obrador también resultó un gobierno peor que el de Salinas, ya que a pesar de lo mucho que se le puede reprochar al salinismo, lo cierto es que esa gestión presidencial mostró gestos de una sensibilidad que no ha mostrado y que no ha tenido la tiranía de López Obrador. Y el mejor ejemplo es que en respuesta al crimen de Norma Corona, luchadora incansable por los derechos humanos, ultimada en mayo de 1990 en Culiacán, Sinaloa, Carlos Salinas promovió la creación de la reputada Comisión Nacional de Derechos Humanos, la misma CNDH que López Obrador condenó a muerte al imponer también mediante sus lacayos en el Congreso a una servil y ladrona como la señora Rosario Piedra, que solo llegó a saquear y destruir esa institución. Pero acaso lo peor es que la historia se repite en los últimos días de agosto, se repitió en los últimos días de agosto del 2022, cuando también en Sinaloa fue asesinada Rosario Rodríguez Barraza, otra madre buscadora que exigía justicia y de quien López Obrador no dijo ni una sola palabra, mientras que la CNDH de Rosario Piedra no se ocupó siquiera para un responso por ese crimen. Y frente a la confirmación de que el de López resultó un peor gobierno desde los tiempos de Díaz Ordaz, el mandatario mexicano le regaló al mundo la confesión del mayor delito cometido en sus primeros 45 meses de gestión. Sí, el pasado viernes López Obrador se dijo arrepentido de poner a 4, así lo dijo, ministros de la Corte, quienes no se habían querido comportar como sus lacayos. ¿Y eso qué significa? En efecto, resulta que la confesión reina de que Obrador hizo todo para romper la división de poderes la dio el pasado viernes, piedra angular sobre la que se construye el Estado mexicano y cuya destrucción es un crimen de Estado que amerita juicio político y la destitución como presidente. Pero vamos al paso a paso de las evidencias que confirman que el de López Obrador es un gobierno peor que los de Díaz Ordaz y Carlos Salinas. Sin duda que la madrugada del pasado sábado 3 de septiembre del 2022 será recordado con pena y vergüenza, y es que el partido político que se adueñó de la herencia estudiantil del 68 y del 71 mexicanos, gestas estudiantiles aplastadas con la fuerza militar, fue obligado, ese partido, por el dictador Obrador a votar una ilegal e inconstitucional militarización del país en la Cámara de Diputados. Es decir, que los disque herederos de la represión militar del 68 y del 71 fueron obligados no solo a tragar sapos y serpientes, sino a condenar a todos los mexicanos a ser víctimas de la represión militar que se impuso desde la dictadura de López. Vergüenza que cargarán de por vida fantoches del poder y la política como Pablo Gómez, Alejandro Encinas, Claudia Sheinbaum, Martí Batres y muchos otros sátrapas que por décadas repudiaron la militarización
y la represión de Díaz Ordaz y Echeverría y que hoy avalaron la militarización y la represión impuesta por López Obrador. En pocas palabras, resulta que la presidencia de Obrador no solo ha sido un fracaso, sino que en los hechos ha sido peor que los gobiernos represores de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría. ¿Y por qué resulta peor el de López que los gobiernos de Díaz Ordaz y Echeverría? Uno, porque durante décadas los vividores que hoy detentan el poder a través del partido Morena repudiaron la militarización del país, tanto en los gobiernos de Díaz Ordaz como Echeverría, y condenaron la represión contra los estudiantes y los ciudadanos. Dos, porque por años la claque de Morena censuró que militares y marinos asumieran la lucha contra el crimen en los gobiernos de Calderón y Peña. Y de la noche a la mañana todos aplauden la militarización impuesta por el sátrapa López Obrador. Tres, una traición a la patria que además cancela la promesa central de López Obrador de regresar militares y marinos a sus cuarteles. Cuatro, porque hoy tanto Obrador como su partido y sus legisladores violaron todas las normas legislativas y la Constitución al votar a favor de la militarización del país. En efecto, la votación de los legisladores de Morena y sus aliados a favor de militarizar la Guardia Nacional es uno de los mayores actos de ilegalidad legislativa y, por tanto, una traición a la patria que debe ser castigada con el juicio político. Pero igual de indignante resulta el crimen de la activista y buscadora Rosario Rodríguez Barraza, a quien, como ya se dijo, manos criminales le arrebataron la vida, igual que hace 32 años, en mayo del 90, a Norma Corona, crimen que desencadenó, como también ya se dijo, la construcción de la CNDH. Hoy en el gobierno de López Obrador son miles de defensores de derechos humanos los que han sido asesinados en medio del desdén oficial y la destrucción de la CNDH. ¿Y qué dicen frente al nuevo crimen los disquemilitantes de izquierda que se agrupan en Morena? Con su silencio avalan la complicidad existente entre la administración federal de López Obrador y las bandas criminales, una complicidad que ratifica que el de López es el peor gobierno desde la gestión criminal de Díaz Ordaz. Al tiempo. ¿Qué le pareció? Vamos a compartirlo, ¿no? ¿Está de acuerdo?